acá en la Argentina, desde Pilar, provincia de Buenos Aires, República Argentina, y nos vamos hasta Cochabamba. Buenos días, Marinela, ¿cómo estás? Buenos días, Modesto. Un fuerte abrazo a toda tu masiva audiencia y, por supuesto, un gran saludo a todo tu equipo de trabajo. Gracias, Marinela. Bueno, mira, yo la verdad tengo tantos temas para tocar contigo el día de hoy, pero quiero que me des lo que realmente necesita saber la audiencia, del despertar boliviano, la gente acá en la Argentina, que es prioridad, más allá de las nuevas leyes que están sacando el gobierno, más allá, si yo me pongo a leer, digamos, lo que es el estatuto del MAS, yo creo que algunos seguidores del MAS van a salir corriendo, pero soy todo oídos. Bueno, en realidad nada que sorprenda, te aclaro, porque sabemos que los globalistas están metidos en todo. Y tengo que repetir una y otra vez el nombre de George Soros porque es uno de los operadores de aquellos grupos enormes de poder, esas corporaciones que han estrangulado a Venezuela, esas corporaciones que tienen como conejillos de Indias a Cuba, esas corporaciones que son propietarias de los fondos buitres, de esa banca criminal que empobrece a los países y que simplemente está en favor de unas élites de poder que las compra en los países y que por supuesto mata de hambre a los pueblos, destruye su ecosistema, su biodiversidad, evita que estos salgan adelante, que los países crezcan, les impone leyes para que, es decir, impuestos caros, todas las restricciones como para que el empresario de cada país no prospere. Entonces, estamos hablando de esos grupos que tienen controlada la CIDH. Por supuesto que tienen controlados todas las organizaciones de derechos humanos, entre comillas. Imagínense si lo nombro a José Miguel Vivanco, es este chileno vendido a Soros, ha recibido 127 millones el año pasado para estos temas de farsa de derechos humanos. Entonces a nosotros no nos sorprende porque resulta que tanto este personaje de la Human Rights Watch como demócratas de izquierda, que son parte del gobierno de Biden, son gente que está al servicio de estas corporaciones. Y acá, por ejemplo, hubo un diputado masista de apellido Torrico que amenazó a todas las madres bolivianas para que sus hijos no salgan a las calles porque no van a retornar nunca porque los van a dejar muertos, decía. Entonces, en cuanto a este personaje, alguien le respondió algo, resulta que saltaron todas las organizaciones de derechos humanos. Hubo un caso más patético todavía, el de una gobernadora de Cochabamba, una mujer en extremo ignorante, de nombre Esther Soria, sin ánimo de peyorizar el cargo de, es decir, el oficio de cocinera, no calificaba ni siquiera para cocinera, le digo, no podía hilar una idea con la otra, sin embargo era gobernadora de Cochabamba. ¿Y qué pasó? Esta persona se fue a negociar con los grupos que avasallaron las tierras de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, donde está establecido el botadero de Caracara. Resulta que toda esta gente entró, obviamente, y se asentó ilegalmente en estos predios, y luego, durante la pandemia, lo que hizo la gobernadora fue instruir que a estas sus bases, que son masistas, a las que les permiten todo tipo de avasallamiento, que bloqueen el botadero. Entonces, imagínense usted, Modesto, en plena pandemia hemos estado sin un botadero, con la basura atestada en todas las esquinas. Y resulta que cuando a alguna gente se le ocurrió ir a botar su basura a la puerta de la casa de la gobernadora, resulta que saltó derechos humanos, pero como si se estuviera cometiendo el crimen más grande. Pero no reaccionó
cuando esta persona bloqueó el botadero para toda una ciudad en plena pandemia, donde la gente estaba hasta el cuello de basura, en un atentado flagrante a la salud de toda la población. Y ahí lo tenía usted a José Miguel Vivancos, director de Human Rights Watch, sirviente de Soros, los globalistas y la familia Rothschild. Ahí los tuvo a los de la CIDH, a Bernard Sanders, al demócrata de izquierda, a Hillary Clinton, hablando sobre una persona a la cual nunca en su vida han visto y que por supuesto no pelean por un pueblo, estos pelean por los intereses de estos delincuentes globales que cometen genocidio a cada rato, no solamente con pandemia. Ellos están a cargo de los negocios más grandes del mundo. Obviamente la cocaína, obviamente las armas, el gas, el petróleo, la biodiversidad, las farmacéuticas, las riquezas de los países. O dígame si son empresas argentinas, Bagó, la Pfizer, la Johnson Johnson, todas esas empresas que nos dan paliativos a diario en las farmacias y nosotros los compramos, tienen algo para curarte una cosa y liquidarte otra, curarte una cosa y deteriorarte otra, mejor dicho. Entonces, toda esta gente que lo controla todo, también controla payasos en los gobiernos. No me vaya a decir que alguna de estas ideas sale del cerebro de Cristina Fernández o de Fernández en Argentina, o de Evo Morales o de Juan Ramón Quintana. Por favor, todas estas ideas salen de aquellos ampones internacionales que están desbaratando los países en su beneficio. Aún en pandemia han cosechado trillones, cuatrillones de dólares. ¿Por qué? Porque sus farmacéuticas siguen vendiendo, sus farmacéuticas no entran en cuarentena, sus farmacéuticas siguen esquilmando al ciudadano. Cada ciudadano que se muere tiene que dejar mínimo unos $100,000, y en los países del tercer mundo, por supuesto, tiene que dejar hasta su ropa interior. ¿Por qué? Porque cada quimioterápico, cada protocolo médico, porque ellos lo controlan todo, estamos hablando de las organizaciones mundiales, de la propia FDA, que aprueba medicamentos y aprueba una serie de temas que tienen que ver nomás con los grandes intereses de estas personas. Entonces, ¿de qué le estoy hablando, Modesto? Precisamente de estos grandes intereses que se ciernen sobre absolutamente todo. Y obviamente, ya le mencioné el tema de derechos humanos, nosotros como bolivianos informados no podemos tragar pastillas cuadradas porque estamos viendo cómo actúa la CIDH. Almagro, si tuvo una resolución donde, es decir, un informe donde puso en evidencia al mundo el fraude que hubo en Bolivia, el mega fraude, está hablando de un solo fraude. Nosotros ya hemos pasado varios fraudes. Hemos pasado no solamente el 21F, hemos pasado todo lo que ha tenido que ver antes con el respaldo del dinero del narcotráfico y de estas corporaciones para la irrupción de Evo Morales. No se olvide que para la caída de Sánchez de Lozada, Evo Morales recibió 10 millones de dólares para sobornar a cuanto dirigente haya para que, por supuesto, continúen con la arremetida. Porque a Evo Morales en La Paz nadie lo podía ver. Le estoy hablando del año 2003 en que cayó Sánchez de Lozada. Incluso a los cocaleros que a merced a los intereses de Soros marcharon desde Caracollo hasta La Paz. En Sencata, los cocaleros de Adepoca le hicieron una zanja para que no pasen ni sus alimentos, ni para que puedan retornar hacia Oruro. Y resulta que con todo el dinero que tenían ido comprando y comprando dirigentes. En el Congreso Campesino del año 2005 también Soros metió una fortuna, pero ahí ocurrió una masacre. ¿Qué sucedió? Evo Morales no tenía ninguna opción en ese Congreso Campesino. ¿Y qué sucedió?
mataron a palos al dirigente Eusebio Miranda, que fue uno de los líderes de ese Congreso campesino. Es decir, Evo Morales no sabe perder. Evo Morales trabaja para todos estos intereses globales. Por supuesto, él no ha planificado una constitución plurinacional. Todo viene en receta. Fíjese, si usted revisa la constitución que ha cambiado en Bolivia, va a encontrar que es exactamente igual a la de Venezuela y que por supuesto los nuevos cambios que se pretenden hacer tienen que ver con esa receta del Foro de Sao Paulo, del Foro de Puebla y de todos estos izquierdosos que por supuesto están traicionando a sus países. Y ahí tiene izquierda, centro y derecha comprados. En Bolivia, le digo, Jaime Paz Zamora, Tuto Quiroga, Carlos Mesa, el propio Gonzalo Sánchez de Lozada, que fue depuesto por toda esta arremetida de cocaleros, y puedo decir con propiedad de Soros, gente que activada por los millones de Soros, resulta que también ha sido parte. Solamente que en aquel momento estaba Mark Rich, un judío americano, un judío naturalizado americano, con ciudadanía también española. Resulta que este personaje, ex agente de la CIA con Soros, tenía 70 cargos en Nueva York, 70 delitos había cometido en Nueva York, y le dieron una condena de 365 años de cárcel. ¿Sabe quién lo indultó? Bill Clinton. Y acá ocurre lo mismo. Se indultan entre ellos, se perdonan entre ellos, porque tienen el control total. ¿De qué democracias podemos hablar en América Latina? Si la democracia, la expresión de la democracia es la independencia de órganos de poder, de que no se concentre el poder en las manos de un psicópata, como en el caso de Bolivia. Resulta que manda y ordena en la justicia, manda y ordena en el órgano electoral, manda y ordena en la asamblea. Supuestamente son órganos de poder independientes, diferentes, pero imagínense, pide segunda vuelta, él es el que pide segunda vuelta y no el órgano electoral a quien le corresponde. Evo Morales pide que venga a hacer una auditoría a la CIDH y no el órgano electoral, que es a quien corresponde. Hay una usurpación de funciones, hay una manipulación, perdón. Marianela, ahí quiero interrumpirte un poquito. Me hablaste recién del órgano electoral. Te quiero cambiar un poco el tema ahí. ¿Qué es lo que está pasando con Manfred Reyes Villa? Que el gobierno, hoy la justicia lo investiga, hubo una elección, el órgano electoral es el último filtro que tiene que pasar un candidato o un precandidato para gobernador, legislador, lo que vos quieras. No ha leído o no corresponde que hoy la justicia esté queriendo decir de que no podía ser candidato o precandidato como gobernador de Cochabamba. ¿Qué hay de cierto en este tema? ¿Es un perseguido político? ¿Tiene causas pendientes? Contame algo de Manfred Reyes Villa. Bueno, yo le comento un tema modesto. Él tenía que estar, como usted sabe, en el programa hoy por la mañana, pero resulta que a última hora indica que no iba a estar presente porque tenía algunos temas de agenda. Pero obviamente yo le dije a su secretaria, al enlace, que parte de los cuestionamientos es el tema de cómo lo habilitaron los masistas si tenía temas pendientes con la justicia. Y bueno, le lanzamos la pregunta desde acá, aunque no esté presente, ¿cómo lo habilitaron los masistas? Hubo un acuerdo porque habían como 5 sentencias condenatorias. Por lo tanto, no podía ser candidato. ¿Cómo permitieron la habilitación los masistas si Manfred Reyes Villa no cumplía el requisito de los 2 años? ¿Cómo lo habilitaron a su hijo si su hijo nunca no vivió en los 2 últimos años en Cochabamba? ¿Cómo habilitaron a Reyes Villa si Reyes Villa no vivía en el Cercado, que es el lugar donde ahora es alcalde? Vivía en otro municipio llamado Tiquipaya, lo propio su hijo, porque él vive en Tiquipaya. Entonces,
El hecho modesto que a la gente, al boliviano, al residente argentino que se interesa por los temas de Bolivia, le gusten las naranjas, no le obliga a comerse las cáscaras. Entonces esos cuestionamientos se tienen que absolver. Y era propicio el momento que converse con su audiencia, con usted modesto, y responda a todas estas interrogantes que por supuesto generan dudas. Porque ya hemos visto un Carlos Mesa, un traidor, una persona que le ha hecho el juego para que retorne Evo Morales, una persona que nos ha metido al chiste del voto útil, o Tuto Quiroga, que ha sido quien ha propiciado la salida de Evo Morales, que trabaja con los demócratas estadounidenses, que es íntimo amigo de Peter Brennan, hermano del director de la CIA, y que son gente que hace y deshace, que gobiernan. Lo han expulsado al embajador Goldberg, pero sin embargo nunca salieron de la embajada americana ubicada en la avenida Arce, en La Paz. Entonces, reitero, el hecho de que nos gusten las naranjas no nos obliga a comernos las cáscaras. Por esto es importante, es oportuno que los políticos transparenten, es decir, su accionar. Acá queda esa duda. Pero por supuesto, por otro lado, también el tema de la manipulación a la justicia, porque no estamos hablando de administradores de justicia probos, de carrera, con mérito. Estamos hablando de delincuentes que se han comprado el cargo, de delincuentes que han hecho mérito corrompiéndose para su padrino en política. Esos están administrando justicia. Gente que está absolutamente subordinada al poder central, al poder de este régimen nefasto que ha convertido a Bolivia en un narcoestado. Entonces, lo tenemos a Evo Morales manejando el poder detrás del trono. Por eso ha encumbrado a un pusilánime, a un tipo con larga cola de paja, porque así se le pisa el rato que le viene en gana. Lo meten preso el rato que le viene en gana. Y lo propio hacen las élites globales. Nunca te van a elegir una persona correcta para sus afanes, para sus fines. Te eligen gente con cola de paja, cola de la cual lo puedan colgar, con la cual lo puedan ahorcar el momento que les da la gana. Así que en el tema que tiene que ver con Reyes Villa, han tenido el tupé, el descaro de hacer desaparecer una sentencia constitucional, una sentencia que estaba colgada en la red, que estaba en las páginas del Tribunal Constitucional, que ha sido pública la tutela que se ha brindado en un determinado caso de que no se puede juzgar en rebeldía. Este tema, por supuesto, hubiera sido muy oportuno antes de la elección, porque efectivamente a Manfred Reyes Villa lo juzgaron en rebeldía, es decir, en ausencia. Y hay una sentencia constitucional que el gobierno, este famoso Lima, que más debe saber de chanchos que de justicia, resulta que ha hecho desaparecer esa sentencia que prohíbe expresamente que se procese a una persona en ausencia. Y todos los procesos que ha tenido Manfred Reyes Villa, por supuesto, los han realizado en rebeldía. En ese momento... Para la gente, Marianela, para la gente que nos escucha, Lima es el ministro de Justicia en Bolivia. Lima es el ministro de Justicia. Y ahora le digo con toda certeza, no pueden jugar. Es decir, el Tribunal Constitucional es la máxima autoridad dentro del país. Obviamente que de acuerdo al bloque de constitucionalidad que está inscrito en el artículo 410, hay temas donde el tema internacional tiene supremacía. Tiene derecho preferente en tema de derechos humanos, en tema del derecho a la vida, en tema de libertad de expresión, por ejemplo. Es decir, todos los tratados y pactos internacionales están sobre la Constitución de los países. Entonces, el tema de libertad de expresión es un tema muy delicado y que se ha venido coartando con la ayuda de estas corporaciones. Mire, en todo lo que usted ponga los ojos, en todo lo que bebe, en todo lo que mire, en todo lo que come, están metidas las corporaciones. Y más,
en todas las adicciones, porque ellos nos han metido adicciones. A ver, usted saque a los adolescentes, a los chicos o a los mayores de su WhatsApp, de su Facebook, de las redes sociales, es decir, nos han vuelto unos autómatas brutos. Y además están esas redes como Netflix, que no solamente te entretienen mientras ellos hacen fechorías, ¿eh? Y también esas redes te lanzan mensajes. Hay, por ejemplo, mensajes donde nos han Porque te metido, direccionan y te educan. te educan, te manipulan, te ideologizan. Y ahí puedes tú mirar el gran ejemplo. Tú ves una serie, además la premian la serie, la hacen ellos mismos, la hacen famosa para que toda la gente acuda a esa yo tengo el ejemplo hay un programa de hospitales donde las parejas gay son normales, ¿no? Por alguna razón, lo propio Soros financia todos esos movimientos gays, de lesbianas, que ahora están pidiendo el tercer baño. Ya dicen que no tiene que haber solo baño de hombres y mujeres, quieren un tercer baño, un tercer sanitario, como llaman en Argentina. O sea, y una serie de temas donde te van mentalizando. Lo mismo que han hecho con esos movimientos feminazis, por ejemplo, que están plagados de lesbianas, de gays y no sé cuánta historia, han hecho con los temas que tienen que ver con el aborto. El aborto, obviamente, promover el aborto es una forma de luchar contra la superpoblación. Es decir, promover todas las grandes farmacéuticas también, que te curan acá, pero te dañan allá, es achicar la esperanza de vida de la gente. Es decir, ellos están en ese norte, no ahora. En el Plan Alianza por el Progreso, recuerde usted, en toda la América Latina se estableció ¿cómo se llama? El bloquear la fertilidad de las mujeres, pero sin avisarles, sobre todo las mujeres del área rural. Entonces, nunca han cesado este tipo de campañas. Se han inventado el comunismo para precisamente devastar a la población. Se han inventado una serie de temas que tienen que ver con guerras, que tienen que ver con una cantidad de hechos que han ocurrido ya en el mundo, que es para simplemente diezmar la población. Ellos son dueños de las fábricas de armas. Ellos generan el conflicto, ¿no? Con esas corrientes indigenistas, reivindicatorias, antirracistas, que suenan bonito, pero que en el fondo son nada más elementos que a ellos les sirven para la confrontación. Así que mientras los latinoamericanos, es decir, la gente que vive en el hemisferio sur, se pelea con estos tipos de temas, ellos saquean nuestras naciones. Esto es lo que está ocurriendo. Marianela, en 3 líneas, contame algo, ¿qué pasó con el helicóptero que lo llevaba a Evo Morales y casi cae, se investigó a fondo esto? ¿Cómo terminó esto? Bueno, esta empresa, el IBOL, es una empresa que ha facturado millones del Estado. El helicóptero de Evo Morales no pudo despegar y se calcó, hizo un gol en realidad, ¿no? Se fue a un arco, porque decir, siempre están en canchas de fútbol y demás, ahí es donde aterrizan los helicópteros, pero ¿qué estaba haciendo? Es lo más importante, porque la empresa Elibol opera, son taxis aéreos que operan con petroleras y no sé cuánta historia, pero al margen de todo, son empresas que, por supuesto, muchos sospechan que tienen palos blancos, porque hay muchas escuelas de aviación, empresas que hacen este tipo de servicios, que están vinculadas a socios que han tenido que ver con la Fuerza Aérea, que han tenido que ver, y es el caso de este director actual de la DGAC, que se llama de apellido Aparicio Arispe, no recuerdo ahora el nombre, pero Aparecido Arispe es el segundo nombre. Y el tema es que esta persona le ha robado a los Diablos Rojos, le ha robado a
todas las instancias, en repuestos, en una serie de temas, y ha puesto su empresa, ¿no? Y ahora es director de la DGAC. Por supuesto que todas las empresas son de estos mismos delincuentes, las financia el Estado y obviamente les sirve para desplazarse por todo Bolivia. Ellos estaban preocupados por el tema de Paraguay, una de las estancias más importantes receptora de la cocaína boliviana que salía de Chimoré, cayó. Y por supuesto ahí tuvieron que moverse rápidamente para buscar otras alternativas. Yo me figuro que andaban en eso, porque casualmente era una persona procesada por narcotráfico, Cronenbol, exalcalde de La Guardia. Resulta que con él estaba en Chimoré, ha estado en reuniones en Arbieto y en una serie de lugares, encuadrando algunos temas, porque lo que ha caído en Paraguay ha sido enorme. Y no estoy hablando de lo que hoy, de lo que en las últimas horas ha ocurrido, es otro cargamento el que ha caído y que por supuesto vincula a Bolivia 100%. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en ese momento? Que Evo Morales lo designa como embajador a un sindicado y procesado por narcotráfico. La mayor parte de la droga que sale de Chimoré tiene destino Paraguay, tiene destino Venezuela y tiene destino Cuba. Entonces, estamos hablando de que intereses de grandes carteles han caído con ese tema y ha generado una preocupación que me imagino que es lo que estaban mirando, porque seguramente tendrían que reponer esa cocaína y estarían pues acumulando, ¿cómo se llama? Acopiando, ¿no? Bien. No puedo pensar otra cosa en relación a eso, Modesto. Marianela, vos sabés muy bien que para mí es un placer inmenso hablar contigo, pero antes de despedirte quiero que le cuentes. La tengo hoy a Noelia, la tengo a Melanie, ahí en la otra, el habitáculo que tenemos de la operación técnica de la radio. ¿Qué le recomendás? Queremos conocer algo cortito, lo culinario de Marianela Montenegro. Ponele que viajan a Cochabamba, pero eligieron ir a Tarija, ellas quieren conocer Tarija, dice. Pero le digo, no, quiero que vayan a Cochabamba. Entonces, llegan a Cochabamba, ¿qué le recomendás para comer platos típicos de Cochabamba? Bueno, uno de los... Mira, Cochabamba tiene más de 300 tipos de platos típicos, desde los fideuchos hasta los jauriuchos, hasta los charques, los chicharrones, silpanchos. Tienes una enorme cantidad, una enorme variedad de platos que puedes elegir. Entonces, yo lo que les recomiendo es el pique macho. El pique macho es un plato sano, un plato sano, delicioso. Los otros son más procesados, ¿no? El picante, por ejemplo, los picantes de lengua, de pollo, llevan ajíes, llevan gran cantidad de condimentos, pero el charque también es una muy buena opción. El chicharrón, en Cochabamba el chicharrón de la Pola es famoso, y una cantidad de platos que se venden en el Valle Alto, en el Valle Bajo, de Cochabamba. Te digo, el sais en Tarija, ese tarijeño. sí, puede ser un poquito más o menos dañino, digamos, ¿no? Pero en Cochabamba hay bastante cantidad de platos que son muy sanos. Entonces, eso también hay que mirar. Importante, bueno, querido Modesto. Que si no te la gano de entrada, con Tarija te la gano de salida. Marianela, querida, para mí es un placer siempre inmenso hablar. Y bueno, otro momento hablaremos cómo es Marianela cocinando en la cocina. Sabe hacer, no sé, un huevo frito, una milanesa. Quisiera ponértelo a mi esposo y que te diga, que confiese. ¿Ah? Y dicen, ¿no? Que al hombre se lo educa por el estómago. No solamente. No, ¿Sí, no? no. O sea, los mostrarías en ese caso, como dicen los globalistas, comelones inútiles, dicen. Bueno, en realidad dicen de toda la humanidad que somos comelones inútiles. Pero aparte, gracias a esos inútiles se enriquecen ellos. Claro.
Marianela, te mando un abrazo grande y gracias por estos minutos. Gracias a ti, Modesto, un gran saludo a Noelia y a toda tu hermosa audiencia que tiene la gentileza de escuchar. Un abrazo grande. Bueno, ahí las teníamos a Marianela Montenegro, una periodista realmente impecable.